Hola, mi nombre es Juan Camilo Galvis, estudiante de Ingeniería Metalúrgica, y en el proyecto de Física 3 me tocó hablar sobre las antenas. Entonces, en este video va a tener un contenido que es la contextualización o fundamentos físicos y tipos de antenas y las aplicaciones de estas antenas en el campo, como para qué se utiliza cada antena. Una antena es un dispositivo metálico capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas del espacio. En los circuitos transmisores y receptores de radio se producen corrientes y tensiones eléctricas de alta frecuencia, y asociadas a ellas se encuentran las ondas electromagnéticas. Para viajar por el espacio, esas señales eléctricas deben acoplarse primero al mismo. Esta es la función de la antena: adaptar campos electromagnéticos entre distintos medios de conducción. Por ello concebimos una antena como un dispositivo encargado de convertir ondas electromagnéticas por una línea de transmisión o guía de ondas en ondas que pueden propagarse libremente en el espacio. Una antena es entonces una interfaz entre el espacio libre y la línea de transmisión. Bueno, aquí entonces vamos a empezar a hablar de los parámetros de una antena: el diagrama de radiación, directividad, impedancia, ancho de banda y polarización. Bueno, entonces empezamos con la directividad. La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en una dirección a una distancia dada y la densidad de potencia que radiaría a esta misma distancia. Una antena isotrópica que radiase la misma potencia que la antena transmisora. De manera gráfica podemos decir que si una antena es muy directiva, es capaz de concentrar la potencia que radia o recibe en una determinada dirección. Bueno, entonces en la impedancia, una antena es un dispositivo de un puerto y por lo tanto presenta una impedancia de entrada, que no es más que la relación entre la tensión y la corriente presente en el puerto de entrada. El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencias sobre las cuales la operación de la antena es satisfactoria. Esto por lo general se toma entre los puntos de media potencia, pero a veces se refiere a las variaciones de la impedancia de entrada que presentemos en nuestra antena. Bueno, la polarización es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Hay dos tipos básicos de polarización que aplican a las antenas, como lo son la lineal, que incluye la vertical, horizontal y oblicua, y circular, que incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha y elíptica izquierda. No olvidemos que tomar en cuenta la polaridad de la antena es muy importante si se quiere obtener el máximo de rendimiento. La antena transmisora debe tener la misma polaridad de la antena receptora, para así un máximo rendimiento. Bueno, y por último, el diagrama de radiación es el que representa las intensidades de los campos o las densidades de potencia en varias posiciones angulares en relación con la antena. A continuación se presentan las leyes de Maxwell basadas en el electromagnetismo y de las cuales derivan todas las propiedades de las antenas, pasando también por las leyes y teorías de Gauss, Faraday, Ampère, hasta concluir en la ecuación de onda o ecuación de Helmholtz, la cual resume el funcionamiento básico de cualquier antena. Intensidad de campo eléctrico en un punto A por el vector R en un instante t, donde E es el fasor complejo para una frecuencia de trabajo. Intensidad de campo magnético en un punto A por el vector R en un instante t, donde H es el fasor de valor complejo para una frecuencia de trabajo. Estas ecuaciones están relacionadas mediante diversas leyes con el desplazamiento eléctrico o inducción de campo eléctrico, con el flujo magnético o inducción de campo magnético y con la densidad de corriente, consiguiendo así una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. También tenemos que tener presente la ley de Faraday y la ley de Ampère, ya que estas relacionan el campo eléctrico con el flujo magnético y relacionan el campo magnético con el desplazamiento eléctrico y la densidad de corriente, donde vemos la importancia y dependencia de la frecuencia. Al observar esta serie de leyes podemos extraer principalmente que los campos magnético y eléctrico están cercanamente relacionados entre sí,
y que cada uno puede ser generado o variado por el otro. Es decir, podemos generar un campo magnético o una intensidad magnética a partir de un campo eléctrico o una intensidad eléctrica. Finalmente vemos que estas ecuaciones dependen de las características del medio donde se van a generar o propagar. Si nos fijamos en las ecuaciones, vemos que el módulo del campo eléctrico es el módulo del campo magnético, multiplicado por la impedancia. También sabemos que ambos campos son perpendiculares entre sí y a su vez son ortogonales en la dirección de propagación R. En la siguiente imagen podemos ver gráficamente esa relación ortogonal y podemos ver la dirección. Esa dirección de propagación viene definida por el vector de Poynting, que es el resultado del producto vectorial del campo magnético y eléctrico, como podemos ver en la ecuación que hay ahí. Como veremos más adelante en el vector de Poynting también nos da la densidad de potencia radiada. Ahora que conocemos estas relaciones entre campos y dirección de propagación, sabemos que podemos definir el funcionamiento del campo electromagnético de una antena únicamente conociendo el módulo de uno de los campos, siempre que estemos en campo lejano, ya que si estuviéramos en campo cercano deberíamos conocer ambos campos. Bueno, a continuación vamos a conocer los tipos de antenas, los más relevantes en bandas libres. Lo que son antenas dipolo, antenas dipolo multielemento, antenas Yagyu, antenas de panel plano y antenas parabólicas, que son las más comunes. Una antena dipolo se puede encontrar prácticamente en todos los servicios que existen actualmente, principalmente en arreglos de antenas para transmisores de radio FM y también en transmisores de TV y servicios de radio móvil para servicios de despacho como seguridad de policía, emergencias, bomberos, ambulancias, etc. Este tipo de antena se construye y se utiliza para una sola frecuencia, presentando un buen compromiso entre directividad y tamaño. Esta antena puede situarse de manera horizontal o vertical respecto a la superficie terrestre. Dependiendo de los requerimientos de los servicios, su patrón de radiación es omnidireccional en el plano H, utilizado para aplicaciones como comunicaciones móviles. Las antenas multielemento cuentan con algunas de las características generales del dipolo simple y cuentan con un patrón de elevación y azimut similar al de la antena de dipolo simple. Antes de continuar, pues el patrón de elevación es la vista de un perfil del patrón de radiación de la antena y la vista de azimut es la vista superior del patrón de la antena. Esta antena puede ser configurada para diferentes ganancias, lo cual permite diseños con características físicas similares. Las antenas dipolo son muy direccionales en el plano vertical, debido a que la antena de dipolo radia igualmente bien a todas las direcciones del plano horizontal. Es capaz de operar igualmente bien en configuración horizontal. Esta antena se compone de un arreglo de elementos independientes de una antena, donde solo uno de ellos transmite las ondas de radio. El número de elementos determina la ganancia y directividad. Las antenas Yagi no son tan direccionales como las antenas parabólicas, pero son más directivas que las antenas de panel. Las antenas parabólicas tienen muy alta ganancia y direccionalidad. Estas antenas usan un plato reflector con la forma de una parábola para enfocar las ondas de radio recibidas por la antena a un punto focal. La parábola también funciona para capturar la energía radiada por la antena y enfocarla en un estrecho al transmitir. Bueno, pues yo escogí antenas porque me interesó bastante entender cómo podía transportar yo una información de un punto a otro por ondas electromagnéticas y pues cómo emitir esa onda y cómo poderla captar. Entonces eso fue lo que me llamó la atención y por eso escogí antenas. Pues el impacto que tuve en mí fue bastante agradable, ya que pues pude entender cómo podíamos pasar una información, un sonido, una señal por medio de las ondas electromagnéticas. Pues nosotros hicimos un montaje con una antena emisor y una antena receptora y esto fue bastante agradable, fue muy curioso hacer eso y pues era la curiosidad de saber cómo funcionaba, por qué, entonces, y eso me hizo entender pues las similitudes del campo eléctrico y el campo magnético,
y la direccionalidad, la dirección de propagación.